Hola, buenos días, buenas tardes para todos y todas, ¿cómo están? En este, en este día les traigo los conceptos de WLAN. Vamos a hablar sobre conceptos de una LAN inalámbrica, cómo se compone, vamos a hablar de temas de seguridad, también que se pueden aplicar dentro de una red inalámbrica. Entonces, acompáñenme, gracias. Entonces, como objetivos del módulo tenemos título del módulo, conceptos de WLAN, objetivos del módulo, explicar cómo la WLAN habilita la conectividad en la red. ¿Qué temas a explorar? Introducción a la tecnología inalámbrica, se describirá la tecnología y los estándares de WLAN, componentes de la WLAN, describir los componentes de una infraestructura WLAN, funcionamiento de una LAN inalámbrica, explicar cómo la tecnología inalámbrica permite el funcionamiento de una WLAN, también explicar cómo una WLS utiliza CAP-QAP para administrar múltiples access points. Vamos a hablar de red de infraestructura. Explicaremos qué es una red de infraestructura. Administración de canales. Describir la administración de canales en una WLAN. Amenazas. Describir las amenazas hacia una LAN inalámbrica y WLAN seguras. Describir mecanismos de seguridad de una WLAN seguras. Entonces, introducción a la tecnología inalámbrica. La tecnología inalámbrica tiene muchos beneficios, entre esos, pues, que no necesitamos no necesitamos de cable para poder conectarnos a internet, ¿cierto? Entonces, una red inalámbrica es una red tipo de red inalámbrica que se usa comúnmente en hogares, oficinas y entornos de campus. Son redes móviles, ¿cierto? En el cual no necesitamos, como decía anteriormente, no necesitamos de una red cableada, ¿cierto? Sino que necesitamos solamente de una red de una antena o de un dispositivo inalámbrico, en este caso una antena inalámbrica, para poder conectarnos en este caso, al access point, al router inalámbrico. La infraestructura inalámbrica se adapta a las necesidades y tecnologías que cambian rápidamente. Tipos de redes inalámbricas. Entonces encontramos redes inalámbricas de área personal, lo que se conoce como WPAN. ¿Qué elementos o qué características tiene esta red? Pues que contiene una baja potencia y corto alcance, ¿sí? Estamos hablando de 6 a 9 metros, lo que se conocería como un Bluetooth. Entonces encontramos estándares como el AAA 802.115, ¿cierto? Una infraestructura de 2.4 GHz, la frecuencia que trabaja, Bluetooth, o tecnología Zigbee, ¿sí? Que es utilizada para sensores, son ejemplo de WPAN. Después tenemos la LAN inalámbrica, que es la que estamos hablando, en este caso Wireless LAN, redes de tamaño mediano hasta aproximadamente 300 pies, basado en un estándar IEEE 802.115 y una frecuencia de 2.4 o 5 GHz. Cuando hablamos de tecnologías un poco más extensas, hablamos de Wireless LAN, gran área geográfica como ciudad o distrito, utiliza frecuencias específicas o con licencia. Una tecnología muy utilizada es WiMAX para tecnologías como esta extensas. También hablamos de WAN inalámbrica o WWAN, área geográfica extensa para la comunicación nacional o global, utiliza frecuencias específicas con licencia. Entonces, si hablamos de Bluetooth, Bluetooth es un estándar de la WPAN, ¿cierto? Triple utilizado para emparejar dispositivos a una distancia de hasta de 100 metros, ¿cierto? Bluetooth baja energía, consume poca energía, admite topología de malla para dispositivos de red de gran escala. Bluetooth, velocidad básica mejorada, en este caso, admite topologías punto a punto y está optimizada para transmisión de audio. Es una tecnología muy utilizada hoy en día, sobre todo en la parte casera, ¿cierto? Cuando hablamos de conectarnos, por ejemplo, nuestro televisor con nuestro teléfono, ¿cierto? O el sistema de sonido. Cuando hablamos de WiMAX, interoperabilidad mundial para acceso por microondas, conexiones alternativas a internet de banda ancha por cable, hablamos de triple 802.16, lo que se conoce como la WLAN, ¿cierto? Estándar para hasta 30 millas, o sea, 50 kilómetros.
Banda ancha celular, transporte de voz, datos, usado por teléfonos automóviles, tabletas y computadores portátiles, ¿cierto? Global System, en este caso en este caso GSM, reconocido internacionalmente, o la otra estándar llamada CDMA, principalmente utilizado en los Estados Unidos. GSM es mucho más estándar, viene de Europa y se utiliza en Latinoamérica. Banda ancha satelital. Utiliza una antena parabólica o direccional alineada con satélite u órbita geoestacionaria. Necesita una línea clara del sitio, normalmente se usa para ubicaciones rurales donde el cable o el DSL no están disponibles. También muy utilizada para la televisión por cable. Televisión por cable, en este caso DirecTV o también Movistar utiliza este tipo de información, en este caso con antenas. Los estándares 802.11 WLAN definen su función como frecuencias de radio para los siguientes estándares. Entonces, si hablamos de 802.11, estamos hablando de 2.4 GHz, velocidades de hasta 2 megabits por segundo. Si hablamos de 802.11a, trabajamos en la frecuencia de 5 GHz, la frecuencia de radio, y trabaja velocidades de hasta 54 megabits por segundo. No es interoperable con 802.11b o 802.11g. Entonces, si ahí hablamos de 11.b y estándar 802.11g, hablamos de trabajar en frecuencias de radio 2.4, pero velocidades un poco más altas. Si vemos que la 802.11g trabaja velocidades a 54 megabits por segundo, si hablamos de la 11n, que trabaja las dos frecuencias, ya hablamos de velocidades mucho más altas, 150 megabits por segundo o 600 megabits por segundo, y requiere múltiples antenas con tecnología MIMO. Y trabajamos con la 802.11a y actualmente la 802.11ax, que hablamos de 2.4 GHz y 5 GHz. Alta eficiencia y capaz de usar frecuencias de 1 GHz hasta 7 GHz. Esos son los estándares actuales de WLAN. Todos los dispositivos inalámbricos funcionan en el rango del espectro electromagnético. Las redes WLAN funcionan en bandas de frecuencia de 2.4 GHz y 5.5 GHz. Entonces, si vemos ahí la diapositiva, vemos que están en la frecuencia 2.4 GHz, UHF, ultrafrecuencia. Vemos que trabaja la B, la G, la N y la AX, y trabajamos, si hablamos de las 5 GHz, hablamos de la frecuencia, en este caso el estándar 802.A, N, AC y AX también. Entonces, si nos vamos a la tecnología inalámbrica, vemos que están las radios de ondas, las podemos definir en este sentido, ondas de radio, ¿sí? En estas frecuencias, no altas frecuencias, dispositivos inalámbricos, como vemos ahí, antenas celulares, microondas, satelitales, etcétera, en esta parte. Tenemos la parte de ultravioleta, en este caso, ¿cierto? Frecuencia ultravioleta, y tenemos los rayos X y rayos gamma, otras frecuencias más pequeñas, más rápidas frecuencias, más altas. Organizaciones de estándares inalámbricos. Bueno, entonces, ¿quiénes regulan esto? Esto lo regulan las siguientes organizaciones. Entonces hablamos en este caso de la International de Telecommunication Union, UIT, regula la asignación de espectro radioeléctrico y órbitas satelitales, y hablamos del estándar IEEE, que es la que define las normas que hemos venido hablando, especifica cómo se manipula una frecuencia de radio para transportar información, mantiene los estándares para redes de radio local y metropolitana, con la familia de estándares IEEE 802.11 LAN y MAN. Y la otra parte, que es Alianza Wi-Fi, que promueve el crecimiento y la aceptación de las WLAN. Es una asociación de proveedores cuyo objetivo es mejorar la interoperabilidad de los productos que se basan en el estándar 802.1. Componentes de una WLAN, importantísimo. Entonces, este video que les mostraré a continuación cubre antenas, router inalámbrico, puerto de internet, punto de acceso inalámbrico y puntos de acceso autónomos basados en controladores.
Pongámosle cuidado a este video. Hello everyone, we are here to talk about wireless LAN components. And with wireless LAN components, I've got a table full of items to bring up. To get started, let's start with the end device and the network device you're connecting to. An end device is going to have a transmitter, receiver, antenna inside of it. Here we have a laptop. And when the laptop screen is open, that antenna is right up here at the top of the laptop screen. Gives you better signal strength and connectivity. That's going to be an integrated internal antenna up there. In comparison, what if you're running a desktop computer and maybe your desktop computer doesn't have wireless? Well, what you can do is purchase a card like this that would connect to your motherboard, and with that card, it can have an external antenna off the back of your desktop tower. This antenna is known as a dipole antenna. It's omnidirectional, but we'll get to that later on. Now, besides antennas like this that are going to be literally integrated into your motherboard by purchasing and installing, you can also purchase USB antennas. For example, there's an internal wireless antenna inside of this, and it's got a USB cable that would plug into your machine. There's also other variants where we have a USB adapter with a wireless antenna built in, and again, it's got a little dipole antenna there for omnidirectional wireless coverage. So that's going to be our end devices that are going to interconnect with now the network devices. And with these network devices, one of the common items we'd see is the wireless router. And the wireless router here is going to provide network connectivity for those end devices as they want to communicate. Now these wireless routers commonly have three functions. Those three functions being, number one, a switch built in. For example, I've got a set of blue ports here. There are 4 of them. That's an integrated switch in this wireless router. You plug your wired devices into that switch. Why? Because the wireless router has another function, which is function number 2, and that would be an internet port, which is the function of default gateway/router. The function means we're going to be able to send our wired network traffic and wireless traffic out to a different network or infrastructure. That could be the internet, for example, off of that internet port. The third and final function of this wireless router is we have internal integrated antennas in this wireless router, which allows us to connect our wireless end devices. There's other wireless routers that are out there too. For example, like this one, it does not have internal antennas. All the antennas are external, but same thing. Switch built in, internet port as default gateway, and wireless services provided. So as we talk about these wireless routers, what are they going to do on the wireless side of the house for us? Well, this wireless router is going to be broadcasting what's known as a beacon. And a beacon is going to include the SSID, which is a service set identifier. That is the name of the wireless network you want to connect to. So when you're looking on your phone or looking on your laptop and you click refresh for those wireless networks, it's going to see the SSID, which is the wireless name of the router. These wireless routers also do association and authentication, and what that means is when you refresh and receive that beacon, not only will you get the wireless name, but you're also going to see the security standards and wireless standards supported by that access point or wireless router. That allows you to associate and authenticate successfully and communicate with those wireless devices. Let's dive in a little bit deeper now. We have the wireless router covered, but what if you want to deploy many wireless devices on your network and extend wireless range? One of the first things people like to say is go with a range extender. A range extender can only do so much regarding distance and also doesn't scale well. The other solution is to deploy a wireless access point. Looks just like a wireless router. The wireless access point has one major function, and this is one network port on the back. It's not running as a switch. It's not running as a default gateway. The wireless access point is going to connect to your wired infrastructure and connect wireless devices using its antennas. These are awesome. There's 2 classifications we want to get into. We're going to have autonomous wireless access points, where each wireless access point you deploy requires full configuration by you. Imagine having 100 of these to provide network and wireless access across a big business. That would take a while. There's a other solution to go with besides autonomous, and that's called controller-based. With controller-based access points, they're commonly called lightweight access points. These access points, they again have maybe 1 or 2 ports. This one has 2, a primary network port and a backup in case the primary goes down. But these lightweight access points that are controller-based do not require individual configuration of each access point. You configure a wireless LAN controller, a WLC. And when you configure that controller and you plug these into the network that the controller is on,
The wireless controller will configure and manage all of your lightweight access points. Another version, of course, is this big, beefy Cisco one right here. Same thing. Deploy 10, 20, 30, hundreds of these wireless access points. They are controller-based, which means they're all managed and configured by the wireless controller without initial configuration. Doesn't scale so well? Scales awesome. So last but not least, let's hit some antenna types. I mentioned we get to it. We have all these wireless devices, and we hit this already. These are those dipole antennas, which provide 360 degrees of coverage. They're awesome when you're talking about rooms and small areas of hallways, but they're not going to go long distance. So if you want to go long distance, what we'd focus on is something more akin to this. And these type of antennas are not omnidirectional. These type of antennas provide directional-based coverage. There's different versions like Yagi and parabolic. Some look like radar dishes. They're meant to target longer range distance with wireless technology. So these are our wireless LAN components. Take your time and study and read and have some fun. Bueno, ya viendo el video, pudimos identificar los dispositivos, ¿cierto?, de hardware que componen una red inalámbrica. Entonces, vamos a hablar de dispositivos activos. Vamos a hablar de las NIC inalámbricas. Entonces, para comunicarse de forma inalámbrica, las computadoras portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes, etcétera, incluso los automóviles incluyen las NIC inalámbricas, que se traduce como tarjetas de red inalámbricas, integradas que incorporan un transmisor y un receptor de radio. Si un dispositivo no tiene una NIC inalámbrica integrada, se puede utilizar un adaptador inalámbrico USB, como vemos en la imagen. Router de hogar inalámbrico. Eso ya hoy en día es muy común. Prácticamente la población tiene internet en su casa y tiene este tipo de dispositivos. Entonces, podemos ver los routers inalámbricos sirven para la siguiente manera. Punto de acceso para proporcionar acceso por cables, switch para interconectar dispositivos cableados, router para proporcionar una puerta de enlace predeterminada a otras redes de internet. Entonces podemos ver que es un dispositivo híbrido y tiene muchas características. Punto de acceso inalámbrico o access point. Los clientes inalámbricos usan su NIC inalámbrica para descubrir puntos de acceso cercanos, access point. Los clientes luego intentan asociarse y autenticarse con un access point. Después de la autenticación, los usuarios inalámbricos tienen acceso a los recursos de la red. En esta imagen vemos una de las marcas de access point que utiliza como Cisco. Cisco tiene una gran variedad de access point, tanto para indoor como outdoor, o sea, para exteriores e interiores. Categorías access points. Entonces, los access points pueden categorizarse como autónomos o access points basados en controladores. Entonces, vemos la primera imagen que tenemos acá, que en este caso nos muestra access points autónomos, dispositivos independientes configurados a través de una interfaz de línea comandos o GUI, que de hecho yo puede ser un router inalámbrico que lo puedo convertir en un access point, ¿cierto? Cada access point actúa como independiente de los demás y es configurado y administrado manualmente por un administrador. O también access point basados en controladores, cuando lo que me sirve, en realidad lo que hace, es un replicador de la señal, en este caso inalámbrica, ¿sí? Entonces son access point ligeros, utiliza el protocolo de punto de acceso ligero LWAP para comunicarse con un controlador L1, WLC. Cada LAP es configurado, o sea, con un access point ligero. Cada LAP de esto es configurado, administrado automáticamente por la WLC. Entonces tenemos digamos, una tarjeta controladora que administra todos los access point, ¿cierto? Ubicados en la red. Tipos de antenas. Entonces,
Hablamos de antenas, lógicamente, si hablamos de inalámbricas, terminamos de hablar de antenas, ¿cierto? Para que la señal se pueda enviar en el espacio. Entonces, hablamos de antenas unidireccionales que proporcionan cobertura de 360 grados, ideal en áreas de viviendas y oficinas. Hablamos de antenas bidireccionales, en este caso direccionales como estas. Enfoca la señal de radio en una dirección específica. Ejemplos son el Yagi y el plato parabólico, lo que vemos acá. O múltiples o input, o lo que se conoce como la MIMO, que es múltiples entradas, múltiples salidas, múltiple input, múltiple output. Utilice múltiples antenas, hasta 8 para aumentar el ancho de banda, en este caso de la señal. Lo vemos acá. Funcionamiento de una doble. Entonces, para explicar un poco más ese concepto, los invito a ver el video a continuación en el cual se cubrirán los siguientes temas. Modo infraestructura, modo ad hoc, anclaje de red, conjunto de servicios básicos, conjunto de servicios extendidos, 82.A, estructura del frame, acceso múltiple por detección de portadora con prevención de colisiones, lo que se conoce como SESMA-CA. Aquí en este caso estamos hablando de capa 2 en el modelo OSI. Asociación de clientes es por inalámbrico y modo de entrega pasiva y activa. Entonces, veamos el siguiente video. Hello everyone, let's jump into wireless LAN operations. This is wireless local area network operation. And to get started, we need to talk about two different types of modes. We're going to hit infrastructure mode and then we're going to hit ad hoc mode. First, with infrastructure mode, we're focusing here on a wireless network that's connected to wireless devices. But that wireless network connected to those wireless network devices is hooked to a wired distribution system. What that means is our wireless router is connected with a wired Ethernet cable down into our infrastructure. That infrastructure of these other two switches here will then carry that traffic on to the router and to the local PCs. You're literally connecting your wireless router with a wireless device, and that wireless router is then having a wired connection to your distribution system. Let's switch over to ad hoc mode, much more basic. And with ad hoc mode, we're talking peer-to-peer. We've got two devices connecting wirelessly without any network infrastructure, without any wired distribution system. A good example of this would be having two phones and literally having two phones directly connected to each other, maybe sharing a file using technologies with Bluetooth or AirDrop, 802.11 coming into play there. But that would be ad hoc. You do not have an infrastructure device. It is directly device to device, known as peer-to-peer. Lastly, you could toss this in as like a extra mode, but this would be tethering. And with tethering, this is where you have a cell phone or a tablet with cellular data access connecting to cellular internet. But that cellular device is also running as an access point. We would call that as a hotspot. So while the cellular device itself is having a connection to the internet, it is also creating a wireless signal for wireless PCs, wireless tablets, and other devices to connect to the phone or tablet that's running cellular as a wireless router. From there, our devices that do not normally have cellular data access, they can connect through that cellular data device, and that's called tethering. It really is similar to ad hoc, where we're going to be using a peer-to-peer from our, let's say, laptop or from a non-cellular data device with this cellular device, and then that cellular device itself will connect out to the cellular data network. So it's time to switch it up a little bit. We're going to need a couple new terms here like BSS and ESS. So let's dive right in. BSS is Basic Service Set. And Basic Service Set is where we talk about providing wireless access to small deployments. A Basic Service Set will include a BSA, known as a Basic Service Area. These yellow bubbles, for example, are basic service areas. That is the extent of the wireless signal that is possible to connect to with that access point that we see here. The BSS ID is the Basic Service Set Identifier, and that's going to be the layer 2 MAC address of your access point you're connecting to. So here's one access point, and that's the BSS ID, which is what you'd be connecting to inside of your basic service area with a laptop in that signal range. Here's another signal range, or a BSA, Basic Service Area, and there's a separate access point, and that access point has its BSS ID. That's the formal way that we recognize the access point, which again is the layer 2 MAC address of that access point.
Now the thing is, this doesn't scale. And if you're talking about larger networks and scalability, we're going to flip over here to the ESS. With the ESS, known as the Extended Service Set, we're going to have one huge, large area of coverage. And that large area of coverage that we're going to be seeing here is going to be based off of having multiple BSAs, or Basic Service Areas, deployed. But they're deployed in such a manner that they're all connected to one single wired distribution system. So we have multiple access points, each access point having its BSS ID, with devices connecting to those access points, and those access points being connected to that wired distribution system. And the cool thing about this is it promotes roaming, which means this user over here on the far left side in this BSA can take their laptop and walk over into another office and hook to another access point on the same wired distribution system. And with roaming, it would be seamless for that user. They don't have to disconnect from one wireless SSID and connect to another one. It will be seamless. So let's continue on through our conversation. As we connect to these access points, what do we have to worry about? Well, you usually don't have to worry about this, but at least it's something to learn. And that's called 802.11 frame structure. We're not going to rip it apart, but we can talk about it. This 802.11 frame is similar to what we've seen in 802.3 Ethernet, and that's frame, but we've got more fields. We've got here frame control, duration, multiple addresses, sequence control, and then even an address for it. What it comes down to is we have to concern ourselves with how our devices are going to be connecting to an access point or a wireless router, and that might be the middleman in our conversation to eventually have this traffic reach a web server on the internet like Cisco.com. So we have this middle device to work through. Well, how do we do that? Well, with these different fields inside of this frame structure, we can use things like address 1, where address 1, for example, would be the MAC address of the receiving wireless access point. Address 2, for example, would be the MAC address of the transmitting wireless device, like your cell phone or a tablet or the laptop you're on. Address 3 might even be the gateway device. This might be the router that's going to be the default gateway of the network. Think of all the different devices that your wireless client will have to get through to eventually leave its local area network when you're referring to having wireless and this wireless technology in the middle. We have control sequencing and fragmented frames coming up in the sequence control. Address 4 could be used in our ad hoc modes. In frame control, we have to worry about power management and subfields for different protocol versions and frame types. And finally, don't forget this big, huge area of payload. Payload is the data of your transmission. And then FCS for our frame check sequence, that's your error control. So all this comes into play to help us connect out with our wireless end devices. And speaking of wireless end devices, feels like there's a constant battle because everything is going wireless and it all wants to fight for bandwidth. Well, how do we gain access with many wireless devices to a single wireless access point? Well, there's a technology that's going to help us out, and that's called CSMA-CA. CSMA-CA is Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance. And really what this means is we're not going to allow traffic just be colliding into each other, flying through the air as all these different laptops and smart devices are trying to interconnect across an access point. We have a better way to go about it. With Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance, if you slow that down and speak it a couple times, that's really what's about to happen. What do I mean by that? Carrier Sense. We're going to listen to the wireless media. Multiple access. We have many devices that want to use the same media at the same time. Collision avoidance. We're going to make sure they don't all ram signals into each other and then corrupt that signal. So what does that mean in the most basic sense? We're going to have our wireless devices listen to the wireless channel and see if it's idle. See if there's no other traffic currently on that wireless channel. That channel is just called the carrier. We're then going to have the RTS. Your end device, your computer, your PC, the laptop, the tablet, it's going to send a RTS. And this is a ready to send message. That message will be heard by the access point. And the access point can then provide dedicated access to the network. Well, how does the end device know that the access point is ready? The access point will respond to that RTS, the ready to send. It'll respond to it with a clear to send, a CTS. It says, the dedicated access is ready for you. Go ahead and send. When the wireless end device hears that, it's going to then send and transmit its data.
And by the way, all of our wireless transmissions are going to be acknowledged. And if the wireless end device does not receive an acknowledgement back, then it knows there was a collision. And it's going to restart that entire process back from listen. In order for us to first communicate with a wireless network, though, we do have to associate with a wireless access point or wireless router. And all associating means is we need to agree on specific parameters being used by these wireless network devices, as in the wireless access points or wireless routers. So how it works is this. Our device is going to try to communicate on a specific SSID, which is your wireless network name, with a password, and then using a specific network mode. For example, the wireless router or wireless access point might be supporting 802.11a, b, g, n, ac, or ad wireless LAN standards. Your device has to agree to use that standard in order to communicate with said wireless router or wireless access point. Now, some wireless routers and access points can support multiple standards at the same time, and that's known as mixed mode. Besides agreeing on the mode to use, your wireless end device also has to agree on the security, and that could be your WEP, WPA2, WPA, along with the encryption standards of TKIP or AES. When you have agreed on using the correct one with the access point, hey, those are agreeing on parameters. And lastly, we have radio frequencies, which are our wireless channel settings. We need to make sure that we have an appropriate channel set with our wireless router and wireless access point, and our wireless clients will connect on that. When all that has been done, then we can successfully say we've associated with a wireless access point. Now, when we talk about associating with wireless access point, it's usually very easy. You go on your wireless client, you'll click refresh to see the wireless networks nearby, and you'll hear about them. You'll hear about the name of them, which will be the SSID. You'll hear about the standard supported, which will be the 802.11 standard used. And also you'll hear about the security settings in place that that access point or wireless router requires. All of that's being provided via a beacon. The default, standard, easy access wireless mode is known as passive. In passive mode, wireless routers and access points are on time intervals from sending out beacons, and the beacons includes all that information. But there's another mode, and it's called active. And in active mode, our wireless client, well, there's an issue here. The wireless client isn't going to hear a beacon being sent by default by an access point. And what needs to happen in order for a wireless client to successfully access the wireless network is we have to manually configure the SSID and the supported standards on the wireless client. And when the wireless client has the wireless network name on it, which is the SSID, and it has the correct standards to use configured on it, only then are we able to gain access to that wireless router or wireless access point. So the easy way, that's passive, that's the default. The more difficult way of connecting to network would be using the active mode. So take your time, read through the material for wireless LAN operation, and enjoy picking up some awesome wireless skills. Ahora, modos de topología inalámbrica. Entonces, hablamos del modo ad hoc. Se utiliza para conectar clientes de igual sin un access point. Si nos damos cuenta en la imagen, no necesitamos de un access point, sino que nos podemos conectar entre las mismas tarjetas inalámbricas y podemos compartir información entre ellas. Entonces, ese es el modo ad hoc. También tenemos el modo infraestructura, cuando ya utilizamos en este caso el modo un access point, ¿cierto? Entonces se usa para conectar clientes de la red utilizando un access point, como vemos en la siguiente imagen. Entonces un poco ya no es uno a uno, sino uno a muchos, ¿cierto? Utilizando de una access point. El modo tethering, la variación de topología AJO es cuando un teléfono inteligente o tableta, en este caso, ¿cierto? Sirve de puente con acceso a datos móviles, está evitando para crear un punto de acceso personal. Es como cuando yo comparto información a través de una tarjeta inalámbrica. Entonces es muy parecido cuando yo comparto información, o en este caso, digámoslo así, en este caso el teléfono celular accede al access point. Ya un modo más profesional y modo más, digamos, para redes amplias, hablamos de redes, en este caso modo de infraestructura, se definen dos bloques de topologías. Entonces tenemos conjunto de servicios básicos, como vemos acá, BSSID, servicios básicos, un access point con un computador, utiliza un access point único para interconectar todos los clientes inalámbricos asociados. Los clientes en diferentes BSS no pueden comunicarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si están conectados, en este caso, diferentes access points, pues no se podrán comunicar entre ellos.
conjunto de servicios extendidos, una unión de dos o más VCS, ¿cierto? Vemos aquí en esta imagen, esta sería una ESS. Entonces, digamos que en este caso, la unión entre dos o más VCS interconectados por un sistema de distribución por cable, en este caso a través de este switch, los clientes de cada VCS pueden comunicarse a través de una ESS. Digamos que sería una red inalámbrica extendida, en este caso, ¿cierto? Donde yo puedo comunicarme aquí y aquí a través, porque estamos conectados a la misma red a través de un switch. Esos serían los dos modos de infraestructura. Estructura de la trama. El formato IEEE 82.11 es similar al formato de trama Ethernet. Estamos hablando de capa 2, excepto que contiene más campos. Entonces, si hablamos en este caso, lo hacemos la comparación. El header o cabecera va a tener los siguientes campos: un frame control, un duration, la dirección 1, dirección 2, dirección 3, secuencia de control y dirección 4. Todo en este caso de la cabecera. La información y este campo de corrección de errores. SESMA-CA. Las WLAN son semiduples y un cliente no puede escuchar mientras envía, por lo que es imposible detectar una colisión. Entonces, primero envío y después recibo. Primero envío y después recibo, o sea, semiduples. No es una full duplex. Las WLAN utilizan el acceso múltiple con desviación de portadora con evitación de colisiones, es SESMA-CA. Para determinar cómo y cuándo enviar datos, un cliente inalámbrico hace lo siguiente. Primero, escucha el canal para ver si está en activo, es decir, no hay tráfico actualmente en el canal, o sea, no se está comunicando nadie. Envía un frame, envía un mensaje ready to send, un RTS al access point, para solicitar el acceso dedicado a la red. Porque vemos que es semiduplex, entonces se envía una información que voy a enviar información. En lugar de redundancia, voy a un mensaje que voy a enviar información. Recibo un mensaje de QR to send, el access point que tengo acceso para enviar, o sea, dice el access point, está libre el canal, lo puede enviar. Espera una cantidad de tiempo aleatoria para antes de reiniciar el proceso si no se recibe un mensaje de CTS. Transmite los datos, reconoce todas las transmisiones. Si un cliente inalámbrico no recibe el reconocimiento, supone que ocurrió una colisión y reinicia el proceso. Entonces, digamos que si vemos en este caso, la tecnología inalámbrica no es muy eficiente en realidad, ¿no? Pero funciona. Para que los dispositivos inalámbricos se comuniquen, a través de una red, primero se debe asociar un access point a un router inalámbrico. Los dispositivos inalámbricos completan las tres etapas del siguiente proceso: descubre el access point inalámbrico, autenticar el access point inalámbrico y después asociarlo. Digamos que tenemos tres mensajes. Entonces, se envía, se autentica y se asocia. Para lograr una asociación exitosa, un cliente inalámbrico y un access point deben aceptar parámetros específicos. Entonces, si hablamos del CCID, que es el nombre de la red, el cliente necesita el nombre de la red para conectarse. Una contraseña, bueno, en este caso si se utiliza la contraseña, si no está abierto, digamos, en este caso el access point. Es necesario para que el cliente se autentique el access point. Modo de red. Entonces, en este caso, si estamos utilizando el estándar IEEE 8.11, A, B, G, N, A, X, A, C, etc. Modo de seguridad. Entonces, en este caso, la configuración de los parámetros de seguridad, es decir, si es web, WPA o WPA personal. En este caso, tener en cuenta que web ya es obsoleto, no, era poco seguro, y actualmente se utiliza WPA o WPA 2 en sus variantes. Configuración de canal, las bandas de frecuencia en uso. Entonces, son los para lograr una exitosa comunicación con un access point. Los clientes inalámbricos se conectan al access point mediante un proceso de escaneo, un sondeo, como vemos acá. Entonces, en este caso, él envía una señal, modo pasivo. Este le envía, dice, yo tengo una red, ¿cierto? Los temas de seguridad, autenticación, etcétera. ¿Sí? Anuncia abiertamente su servicio viendo periódicamente tramas de señal de función que contienen el SSID, los estándares emitidos y la configuración de seguridad. O el modo activo, los clientes inalámbricos deben conocer el nombre del SSID, ¿cierto? El cliente inalámbrico inicia el proceso al transmitir por difusión de trama una trama de solicitud de sondeo de varios canales.
Entonces vemos acá los dos diferentes tipos. Entonces en este caso, él conoce o está oculto, en este caso está oculto el access point, yo conozco el nombre SSID, lo pongo ahí para poder conectarme en este caso al access point, que es un poco más, darle un poco más de seguridad a la red, ¿no? Funcionamiento de CAPWAP. ¿Qué es esto? Vamos a verlo. Pues para explicar un poco el concepto, vamos a ver el video en el cual vamos a ver la función de control y aprovisionamiento de puntos de acceso inalámbrico, CAPWAP, arquitectura de control de acceso a medios divididos, MAC, encriptación de DTLS y conexión flexible de Access Point. A continuación los invito a que vean el video. Let's discuss CAPWAP, Control and Provisioning of Wireless Access Points. CAPWAP is an IEEE standard protocol that enables a wireless LAN controller to manage multiple access points and wireless local area networks. CAPWAP is responsible for the encapsulation and the forwarding of wireless LAN client traffic between an access point and a wireless LAN controller. CAPWAP is going to establish tunnels on the UDP ports 5246 and 5247. This is with IPv4 and with IPv6. CAPWAP will also provide additional security with DTLS encryption, which is Datagram Transport Layer Security. A key component of CAPWAP is the concept of split media access control. With this, we're going to have the functions normally performed by an individual access point distributed across two functional components. The first functional component being the access point MAC function. That's going to be handling the beacons and probe responses, packet acknowledgements and retransmissions, frame queuing and packet prioritization, and MAC layer data encryption and decryption. The wireless LAN controller function is going to be authentication, association and reassociation of roaming clients, frame translation to other protocols, and the termination of 802.11 wireless traffic on a wired interface. Next is DTLS encryption, the Datagram Transport Layer Security encryption. DTLS is a protocol that provides security between the access point and the wireless LAN controller. This allows them to communicate using encryption, and it prevents eavesdropping or tampering from those man-in-the-middle attacks. Now, DTLS is enabled by default to secure the control channel for CAPWAP. This is disabled by default, however, for the data channel. What that means is all CAPWAP management and control traffic exchanged between the access point and the wireless LAN controller is encrypted, and it's secured by default. However, data from the clients moving between an access point and the wireless LAN controller is not encrypted by default. CAPWAP data encryption is optional, and it would be enabled per access point. It requires a DTLS license to be installed on the wireless LAN controller prior to being enabled on an access point. FlexConnect is a powerful wireless solution for branch offices and remote office deployments. This is going to allow you to configure and control access points in a branch office, which could be a remote office, controlling it from the corporate office through a WAN link, a wide area network. And you could do this without deploying a wireless LAN controller in the office with the access points. Now there's two modes of operation for the FlexConnect AP, which would be the access point in the branch office. The first one is connected mode. In a connected mode, the wireless LAN controller is reachable. It's reachable across the wide area network. And with this, there is CAPWAP connectivity where we can send traffic through the CAPWAP tunnel, and the wireless LAN controller performs all the CAPWAP functions like we discussed earlier with split MAC. In standalone mode, the wireless LAN controller is unreachable. The FlexConnect access point has lost or failed to establish the CAPWAP tunnel with the wireless LAN controller. In this mode, that FlexConnect access point can assume some of the wireless LAN controller functions, such as switching client data traffic locally in the network and performing client authentication. Después de ver el video, pues podemos darnos una idea de lo que es CAPWAP. Entonces podemos decir que CAPWAP es un protocolo de estándar IEEE que permite que una WLC administre múltiples access points y WLAN.
Entonces, en este caso es una controladora inalámbrica que lo que hace es administrar varios access points, basado en LWAP, pero agrega seguridad adicional con datagramas Transport Layer, lo que se conoce como LTS. Encapsula y reenvía el tráfico del cliente entre un access point y un WLS a través de túneles utilizando los puertos UDP 5246 y 5247. También se puede utilizar en IPv4, IPv6, ¿cierto? Y usa el protocolo IP136. Entonces, eso es lo que sería CAT-WAP. ¿Qué es su arquitectura más dividida? El concepto de CAT-WAP Split MAC realiza todas las funciones que normalmente utilizan los access points individuales y las distribuye entre dos componentes funcionales. AP, funciones MAC, funciones WC MAC. Entonces, en este caso vemos que tenemos beacons y respuesta probe, tenemos funcionamiento, autenticación, reconocimiento de paquetes y retransmisiones, cola de frames y priorización de paquetes, cifrado y descifrado de datos de PAGAPA-MAC. Y también vemos terminación de tráfico 802.11 en una interfaz cableada. También vemos traducción de frames, funciones de la WSMAC, traducción de frames a otros protocolos. Cifrado DTLS. ¿Qué es ese cifrado? Pues para las comunicaciones entre, en este caso, controladora inalámbrica con el access point. El DTLS proporciona seguridad entre el access point y la WLS. Está habilitado de manera predeterminada para proteger el canal de control, CAT-WAP y cifrar todo el tráfico, administración y control entre AP y WLC. Cifra datos. El cifrado de datos está deshabilitado de manera predeterminada y requiere que se instale la licencia de TLS en la WLS antes de que se pueda editar el access point. Entonces, todos estos mecanismos son para encriptar la comunicación y darle mayor seguridad a su información y a sus datos entre la controladora y los siguientes access point. Conexión flexible a access point. FlexConnect permite la configuración y el control de access point a través de un enlace WAN, como vemos en la imagen. Tenemos aquí una controladora, red corporativa, la oficina, tenemos un router, tenemos otro router y tenemos otro puente, otra oficina en este caso, ¿cierto? En otro extremo. Y lo que me hace es que me cripta esa comunicación creando como un túnel, creando como especie de VPN entre la red de mi red corporativa y otra oficina. ¿Sí? Entonces, la W es accesible. La conexión flexible a access point tiene conectividad CAT-WAP en WLS a través del túnel CAT-WAP. El WLS realiza todas las funciones de CAT-WAP. O el modo independiente. El WLS es inalcanzable. La conexión flexible a access point ha perdido la conectividad CAT-WAP con el WLS. La conexión flexible a access point puede asumir algunas de las funciones de WLS, como cambiar el tráfico de datos del cliente localmente y realizar autenticación del cliente localmente. Gestión de canales. Cuando hablamos de comunicaciones inalámbricas, hablamos de canales que se pueden utilizar. Entonces, frecuencia. Pues aquí, como explican, dice lo siguiente. Si la demanda de un canal inalámbrico específico es demasiado alta, el canal puede sobresaturarse degradando la calidad de la comunicación. La saturación de canales se puede mitigar utilizando técnicas que usan los canales de manera más eficiente. Entonces hablamos de DSS, lo que se conoce como Direct Sequence Space Spectrum, una técnica de modulación diseñada para extender una señal sobre una banda de frecuencia más grande, usada por dispositivos 802.11b, para evitar interferencias de otros dispositivos que usen la misma frecuencia de 2.4 GHz. O tenemos canales de frecuencia, también tenemos el Frequency Hopping Spectrum, transmite señales de radio cambiando rápidamente una señal portadora entre muchos canales de frecuencia. El emisor y el receptor deben estar sincronizados para saber a qué canal saltar, usado por el estándar 802.11 original. O uno muy actual, que es el Orthogonal Frequency Division Multiplexing, o el FDM, subconjunto de multiplexación por división de frecuencia en el que un solo canal
utiliza múltiples subcanales en frecuencias adyacentes. Una serie de sistemas de comunicación, incluidos los estándares, en este caso los A, G, N, AC, USA o FDM. Eso son formas de reutilizar y de que no se degrade la señal, en este caso de frecuencia, cuando se comunican con nuestros access point, dispositivos inables con los access point. Selección de canal. La banda de 2.4 GHz se subdivide en múltiples canales. Entonces tenemos la banda de 2.4 GHz dividida en múltiples canales, cada uno de los cuales contiene un ancho de banda de 22 MHz y se separan del siguiente canal en 5 MHz. Entonces, como vemos en la imagen, una práctica recomendada para los W802.11b, G y N que requieren múltiples access point es utilizar canales no superpuestos como 1, el 6 y el 11. El 1, el 6 y el 11, que no se superponen entre ellos mismos, y así evitar interferencias. Entonces la canales de 2.4 GHz, ¿sí?, separados en 5 MHz y con un ancho de banda de 22 MHz. Selección de canales. Para los estándares 5 GHz, que son frecuencias ya más altas, ANC, hay 24 canales. Cada canal está separado del siguiente canal por 20 MHz. Entonces tenemos, los canales no superpuestos son de 36, 48 y 60. 36, 48 y 60, que no están superpuestos entre ellos. El número de usuarios admitidos planifica la implementación de WLAN. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando se planifica una cobertura de estas, pues hay que hacer un estudio del escenario, de la geografía, lógicamente de la cobertura, la intensidad de la señal. Entonces, se debe tener un diseño geográfico de la instalación, ¿cierto? El espacio donde se ubican los access points y mirar su tipo de cobertura, la cantidad de cuerpos y dispositivos que pueden caber en un espacio, la tasa de datos que los usuarios esperan, el uso de canales no superpuestos por múltiples access points y configuraciones de potencia de transmisión. Y al planificar la ubicación de los puntos de acceso, el área de cobertura circular aproximada es importante, como vemos acá, para evitar colisiones, la cobertura de los access points. Normalmente aquí se utiliza una red de infraestructura extendida, lógicamente, porque queremos que todos los usuarios, si yo paso, digamos que esos son celdas o células, pasen de un lado a otro, la cobertura esté conectado a la misma red como tal. Hablemos de amenazas en la WLAN. ¿Qué encontramos ahí? Para esto, pues, los invito a observar el video. En este video pues, se explicará intercepción de datos, intrusos inalámbricos, ataques de denegación de servicio, access point. As we dive into wireless local area networks, we need to describe the threats to our wireless LANs. And to get started, a wireless LAN is pretty much open to anyone within range of an access point. And if they have the appropriate credentials to associate with that access point, they are on the network. Now, these attacks, they can be generated by outsiders, disgruntled employees, even unintentionally by employees inside of your company. And they don't even have to physically enter the workplace to gain access to the wireless local area network. There's many different types of wireless attacks that can happen, one of them being interception of data. Your wireless data, it should be encrypted at all times to prevent it from being read by eavesdroppers, people who shouldn't have access to that data. Wireless intruders are unauthorized users that are attempting to access network resources, and you know what? They can be deterred by using authentication. Denial of service attack is a little more difficult. They try to access your wireless local area network services, then compromise them either accidentally or on purpose. We also have our rogue APs, which are unauthorized access points that are installed by either a well-intentioned user, someone just wanted to have an extra wireless network close by, or installed for malicious purposes, and they want to be able to intercept people's traffic.
Using management software, we should be able to detect those rogue access points. How do denial of service attacks happen on wireless? Well, they can happen because of things like improperly configured devices. Configuration errors can disable a wireless network. For instance, an administrator, they could accidentally disable the network with a disable button. Or even an intruder with administrator privileges could intentionally disable the wireless local area network. Now, another DOS attack is where a malicious user intentionally interferes with the wireless communication. What that means is a malicious user has a goal, and their goal is to overwhelm the wireless access point to such a point where no legitimate devices can access it. There's tools for mobile devices for this, as well as specific radio frequency blocking tools. Accidental interference, we all know it can happen. Our wireless local area networks, they're prone to interference from other wireless devices. And these devices can be things like microwave ovens, baby monitors, cordless phones, and even more. The 2.4 gigahertz radio frequency, that is the most prone wireless band for interference. So how do we minimize this risk to denial of service? Well, we're going to harden our devices and keep our passwords secure. We're going to use backups in order to come back online as fast as possible. And also, any changes that we're rolling out on our network, they should always be done off hours, not during a production environment time frame. A lot of this interference that can happen, as mentioned, is on the 2.4 gigahertz band, so let's move our devices to the 5 gigahertz band if it's possible. Rogue access points are the detriment of wired network security. A rogue access point is an access point or wireless router that has been connected to a corporate network without the explicit authorization of the company. This is completely against company policy. Anyone with access to the physical premises can install a very inexpensive wireless router or access point and allow themselves access to the secure wired network resource. Once connected, these rogue APs can be used by an attacker to capture MAC addresses, to capture data packets, and even to gain access to wired network resources. They can be used to launch man-in-the-middle attacks as well. To prevent the installation of these rogue access points, organizations have to configure wireless LAN controllers with rogue AP policies, as well as they should use monitoring software to actively monitor the radio spectrum for unauthorized access points. With a man-in-the-middle attack, a hacker is going to position themselves between two legitimate entities in order to either read or modify the data that passes between those two entities. Now, there's many ways that a man-in-the-middle attack can be created. A popular way is to use the evil twin access point attack. And this is where an attacker is going to introduce a rogue access point. They're going to configure the rogue access point with the same wireless SSID as a legitimate real access point nearby. Locations offering free Wi-Fi, such as some coffee shops and airports and restaurants, they're popular spots for this type of attack to occur because they usually have open authentication. With open authentication, a password is not needed when you're going to access the wireless network. Now, connecting wireless networks would see two access points offering wireless access. The people near the rogue access point would find the stronger signal and probably connect with it. Once that user traffic is sent through the rogue access point, that data is captured and then it's usually forwarded to the legitimate access point. The traffic returning back from that legitimate access point will then be sent backwards to the rogue access point. It's going to be captured by the malicious user and forwarded out to that poor, unsuspecting user. This allows the attackers to steal user passwords, to grab personal info, and to even gain access to the user's device. Defeating these man-in-the-middle attacks depends on the sophistication of your wireless local area network infrastructure and also the vigilance that you use to monitor activity on those wireless local area networks. It all starts with identifying legitimate devices on the network, and after you have legitimate devices being known, the network can be monitored for anything that looks abnormal. Tenemos aquí resumen de la seguridad, lo que se explicó en el video. Una W está abierta a cualquier persona dentro del alcance de un access point con las credenciales correspondientes para asociarse a él. Las personas ajenas a la empresa, los empleados, los satisfechos, incluso otros empleados, involuntariamente pueden generar los ataques. Las redes inalámbricas son específicamente susceptibles, ahora es una de esas incluidas las siguientes: interceptación de datos, intrusos inalámbricos, ataques de denegación de servicio, APP, access point dudosos. Ataque de denegación de servicio. Los ataques de denegación de servicio inalámbricos pueden ser resultado de lo siguiente: dispositivos mal configurados,
un usuario malintencionado que interfiere intencionalmente con la comunicación inalámbrica, interferencia accidental. Entonces, para minimizar este riesgo de denegación de servicio debido a dispositivos mal configurados y ataques maliciosos, fortalezca todos los dispositivos, mantenga las contraseñas seguras, cree copias de seguridad y asegure que todos los cambios de configuración se incorporen fuera del horario. Un access point falso o un access point de un router inalámbrico que se ha conectado a una red corporativa sin autorización explícita y en contra de la política corporativa. ¿Qué más? Estamos hablando de puntos de acceso no autorizados. Una vez conectado el access point falso, puede ser usado por el atacante para capturar direcciones MAC, capturar paquetes de datos, o tener acceso a recursos de la red, lanzar un ataque intermediario. También podemos hablar de un punto de acceso a la red personal, también podría usarse como un access point no autorizado, por ejemplo, un usuario con acceso seguro a la red habilita su host de Windows autorizado para que se convierta en una P de Wi-Fi. Para evitar la instalación de puntos de acceso no autorizados, las organizaciones deben configurar WLC. Vuelvo y repito, controladoras inalámbricas, desde ahí todo se manejaría con políticas de puntos de acceso no autorizados y utilizar software de monitoreo para monitorear activamente el espectro de radio en busca de puntos de acceso no autorizados. Ataques intermediarios, lo que se conoce como hombre en el medio, o un ataque, entonces, sus siglas en inglés, medium in the middle. El pirata informático se coloca entre dos entidades legítimas para leer o modificar los ataques que pasan entre dos partes. Un popular ataque medium in the middle, hombre en el medio, inalámbrico, se denomina ataque con access point de red intrusa, en el que un atacante introduce un access point no autorizado y lo configura con el mismo SSID que el de la P legítimo. La derrota de un ataque del hombre en el medio comienza con la identificación de dispositivos legítimos en la WLAN. Para hacer esto, se deben identificar los usuarios. Una vez que se conocen todos los dispositivos legítimos, se puede monitorear la red para detectar los dispositivos por el tráfico anormal. WLAN seguras. Para esto, los invito a ver el video donde se explicará qué es encubrimiento SSID, filtrado de direcciones MAC, sistema de autenticación e encriptación, que cubre autenticación abierta, autenticación de clave compartida. Veamos el video. Wireless signals can travel through windows, walls, ceilings, and floors of your office building or of your home. Without using stringent security measures, a wireless network can be as open as a wired network jack on the outside of your building. So let's talk about some of the ways that we can secure our wireless local area networks. Two of the options that are from the early 802.11 wireless phase would be using SSID cloaking as well as MAC address filtering. Some wireless access points and wireless routers allow you to disable the SSID beacon frame, which means if a wireless client does happen to make its way close enough to your wireless signal, they still have to manually configure the SSID in order to connect to the network. Even though a wireless client receives a strong enough signal and may know the SSID of the wireless network, they can still be manually permitted or blocked from accessing the wireless network because of their MAC address. A wireless administrator can specifically permit or deny a wireless client from accessing the wireless network by using a list of approved or denied physical MAC addresses. Although SSID cloaking and MAC address filtering will stop most of those wireless clients that shouldn't be able to join your network, they won't stop all of them. Our crafty intruders can still easily discover the SSIDs of your access points, even if your access point is set to not broadcast it. And also MAC address filtering, crafty intruders can spoof their MAC address and still gain access to the wireless network. So the best way to actually secure a wireless network is to use authentication and encryption systems. We have two types of authentication that were introduced with the 802.11 standard. We have open system authentication and shared key. With open system authentication, this is perfect when you want to have free internet access in a cafe or a hotel or even a remote area.
With open authentication, a wireless client can easily connect to the wireless network without having to use a password. With shared key authentication, we have a mechanism such as WEP, WPA, WPA2, and WPA3 to authenticate and also encrypt data between the wireless client and the access point. The concern here is that the password must be pre-shared between both parties to connect to the network. Within the shared keyed authentication methods category, we've got 4 different techniques available. We have WEP, Wired Equivalent Privacy. It sounds great, but this is one of the original 802.11 specifications, and this was designed to secure wireless data using a static key. What that means? It's not very secure, and WEP is no longer recommended and should never be used. The next one is WPA, which is Wi-Fi Protected Access. And Wi-Fi Protected Access was based off of the original WEP standard. It secures data using a stronger TKIP encryption algorithm, but still is not the best way to go. WPA2 is the current industry standard for securing our wireless networks. This uses AES encryption, Advanced Encryption Standard. It's currently considered the strongest encryption protocol. Last, we've got our WPA3, which is our latest and greatest security method. It disallows outdated legacy protocols and uses PMF frames, Protected Management Frames. Devices with WPA3, they're usually not readily available at this time in the market. Along with our authentication, we have encryption. And encryption is the method of us being able to protect our data. Even if an intruder has captured encrypted data, they still would not be able to decipher it in a reasonable amount of time. WPA and WPA2 standards use the following 2 encryption protocols. We have TKIP and we have AES. TKIP is used by WPA, and it provides support for legacy wireless local area network equipment. Now, TKIP addressed the original flaws of WEP, wired equivalency, but TKIP still is not as strong as AES. AES is the encryption method used by WPA2. It's the preferred method because it's a far stronger method of encryption. Now, when data is encrypted, people would have to literally capture that data and break through the encryption in order to get to the original data. So what should we use deploying a house wireless LAN? Well, first off, we're going to go with WPA2 authentication. We want the strongest authentication, which is WPA2 using AES encryption. However, we have 2 choices for WPA2 authentication. We have personal and we have enterprise. With personal, this is intended to authenticate devices using a pre-shared key. Our wireless clients, whether they be tablets or smartphones or Blu-ray players or TVs, will use the exact same wireless password as any other client in the house. There's no special server needed to deploy WPA2 personal. With WPA2 Enterprise, however, this is where you have a Radius server, a remote authentication dial-in user service. This server is going to be a little more complicated to set up, but it does provide you a great amount of security. On this server, you will have multiple users configured, and these users will have a username and password combination. This Radius server would be consulted by any wireless infrastructure device that a user tries to connect to. If a person on their laptop tries to connect to the wireless access point or router would consult the Radius server to make sure those credentials were correct. WPA2 Enterprise was designed for enterprise business environment, but it still can be performed in a house. So how crazy can it get? Well, deploying a Radius setup is not too crazy. It's just getting some of the basics down. When you do authentication in the enterprise and you have a Radius server, we have to make sure that our wireless access point or wireless router can reach the Radius server. And that means our wireless access point or wireless router has to know the IP address of the Radius server. Also, because Radius is running on the server itself, our wireless access point or router has to be able to target the port numbers that the service is reachable on that Radius server. The common port numbers are 1812 for Radius authentication and 1813 for Radius accounting, but these can also operate using ports 1645 and 1646. On top of that, we want to make sure that we actually have a legitimate device asking if username and passwords are correct against the server. And to do that, we have the shared key. The wireless router or access point will have a shared key configured on it, which will be the same key configured on the Radius server. As requests from our wireless router access point hit that server to ask about user and password accounts, we want to make sure that we actually have those legitimate sources of requests. So regardless of how you deploy a wireless local area network,
you've got the basics of how you can keep it secure. Why wouldn't you connect? Don't you know this is the server room? Después de ver el video, se puede concluir, por ejemplo, encubrimiento SSD y filtrado de direcciones MAC. Por ejemplo, ¿qué es esto de encubrimiento SSD? Los access point y algunos routadores inalámbricos permite deshabilitar la trama de baliza CCID. Entonces, lo que quiere decir es que yo puedo esconder mi nombre de red. Los clientes inalámbricos deben configurarse manualmente con el CCID para conectarse a la red. O sea, debe el cliente conocer la CCID para poder conectarse. Otra, que es el filtrado de direcciones MAC, que un administrador puede permitir o denegar manualmente el acceso inalámbrico de los routers de los clientes en función de su dirección física de hardware MAC. En la figura del router está configurada para permitir dos direcciones MAC. Los dispositivos con diferentes direcciones MAC no podrán unirse a la WLAN de 2.4 GHz. Entonces yo lo que hago es, en mi router inalámbrico, en mi base de datos, asocio todas las direcciones MAC a las cuales le quiero dar acceso. Las coloco en el router y ese router solamente autenticará a las direcciones MAC que conozca. También la autenticación abierta. No se requiere contraseña, normalmente se usa para proporcionar acceso gratuito a Internet en áreas públicas como cafeterías, aeropuertos y hoteles. El cliente es responsable de proporcionar seguridad como a través de una VPN. También tenemos utilización de clave compartida, proporciona mecanismos como web, WPA, WPA2, WPA3, para autenticar y cifrar datos entre un cliente inalámbrico y access point. Sin embargo, la contraseña se debe compartir previamente entre las dos partes que estas dos se conectan. Actualmente hay 4 técnicas de autenticación de clave compartida disponibles como esta tabla. Entonces tenemos privacidad equivalente de cableado web, que es de la 802.11. Yo repito, esto ya no se utiliza. Todavía pues se puede utilizar, pero ya no es muy segura. Tenemos otras más avanzadas, como son el WPA, dice un estándar Wi-Fi Alliance que usa web, pero asegura los datos con algoritmos de cifrado de protocolo de integridad, clave temporal, mucho más fuerte. El TKIP cambia la clave para cada paquete, lo que hace que sea mucho más fácil de descifrar. Tenemos el WPA2, utiliza estándar de cifrado avanzado AES para el cifrado. AES actualmente considera el protocolo de cifrado más sólido. Y WPA3, que está en la próxima generación de seguridad Wi-Fi. Todos los dispositivos editados para WPA3 utilizan los últimos métodos de seguridad. No permiten protocolos heredados obsoletos y requieren el uso de marcos de administración protegidos. Todavía el más actual es este. Cuando hablamos de autenticación en un router inalámbrico doméstico, pues hablamos de interfaz gráfica. Entonces vemos ciertos aspectos como son. Si hablamos, por ejemplo, vemos los routers domésticos suelen tener dos opciones de autenticación, WPA y WPA2. Con WPA tenemos dos métodos de autenticación, tenemos el personal y el de empresa. El personal dice lo siguiente: destinados a redes domésticas o redes pequeñas de oficina, los usuarios se autentican utilizando una clave de precompartida PSK. Los clientes inalámbricos se autentican con el routador inalámbrico, utilizando una contraseña previamente compartida. No se requiere ningún servidor de autenticación especial. Pero si hablamos de empresa, ya le metemos un poco el tema que se llama Radius. Destinado a redes empresariales, requiere un servidor de autenticación de servicio de usuarios o de acceso telefónico de autenticación remota Radius. El servidor Radius debe autenticar el dispositivo a continuación y se debe autenticar los usuarios mediante el estándar 802.1x, que usa el protocolo de autenticación extensible EAP. Entonces, en este caso le añadimos otra serie de herramientas de autenticación llamada Radius, que autentica tanto nombre como contraseña. Protocolo de integridad de clave temporal, en este caso TKIP, utilizado por WPA,
y proporciona soporte para equipos WLAN heredados a su uso de web. Es obsoleto, se recomienda el WPA2, que utiliza el estándar cifrado avanzado AES, utilizado por WPA2, y utiliza el método de cifrado de contador con el protocolo de código de autenticación de mensajes de encadenamiento de bloque, que permite a los hosts de destino reconocer si los bits cifrados y no cifrados han sido alterados. Autenticación de la empresa. La elección del método de seguridad empresarial requiere un servidor radius de aplicación, utilización y contabilidad. Entonces tenemos lo siguiente: dirección IP del servidor radius, dirección IP del servidor, como vemos aquí en la imagen. También tenemos que mirar qué puerto se comunica. Normalmente los puertos de UDP son 1812, la autenticación radius, y el 1813 para la contabilidad de radius, pero también puede funcionar utilizando los puertos UDP 1645 y 1646. Repito, radius tiene un método en el cual no solo se autentica por medio de una contraseña, sino también por método de un usuario, ¿cierto? Entonces él autentica de dos formas: usuario y contraseña. La llave compartida se utiliza para autenticar el access point con el servidor radius. La autenticación y utilización de usuarios se maneja mediante el estándar 802.1x, que proporciona una autenticación centralizada basada en el servidor de los usuarios finales. WPA3. Debido a que WPA ya no se considera seguro, se recomienda WPA3 con este disponible. WPA3 incluye 4 características. En este caso tenemos el personal, empresa, abierta, incorporación de IoT. Entonces, personal frustra los ataques de fuerza bruta mediante el uso de las aplicaciones simultáneas de iguales, y el de empresa utiliza autenticación, en este caso, radius y AP. Sin embargo, requiere el uso de una suite criptográfica de 192 bits y elimina combinación de protocolos de seguridad para los estándares 8.2.11 anteriores. Redes abiertas. No usa ninguna autenticación, sin embargo, utiliza el cifrado inalámbrico oportunista para cifrar el tráfico inalámbrico. Y, muy interesante, el IoT. Utiliza protocolos de provisionamiento de dispositivos DDPP para incorporar rápidamente dispositivos IoT. Modo de prácticas y cuestionario. Entonces, en este lado se dice que se aprendió. Pues se habló de lo siguiente: lo que es las LAN inalámbricas, se basa en estándares IEEE, se pueden clasificar en 4 tipos: WPAN, WLAN, WMAN y WWAN, ¿cierto? También podemos definir lo siguiente o concluir que para enviar y recibir datos, la tecnología inalámbrica usa espectros de radio sin licencia. Ejemplos de estas tecnologías son Bluetooth, Wi-Fi, banda ancha celular y banda ancha satelital. Las redes WLAN operan en la banda de frecuencia de 2.4 GHz y la banda de 5 GHz. Las tres organizaciones que influyen en los estándares WLAN son la I2, la IEEE y la Wi-Fi Alliance. CAG-WAP es un protocolo estándar IEEE que permite que una, en este caso, controladora, administre múltiples access points y WLAN. Seguridad. DTLE es un protocolo de proporción de seguridad entre la AP y la WLS. Ten en cuenta eso. Los dispositivos de LAN inalámbricos tienen transmisores y receptores sintonizados a frecuencias específicas de ondas de radio para comunicarse. Los rangos se dividen en rangos más pequeños llamados canales DSSS, FHSS y OFDM. Los estándares 802.11b, G y N operan en el espectro de 2.4 GHz a 2.5 GHz. La banda de 2 GHz se subdivide en varios canales. Cada canal tiene un ancho de banda de 22 MHz y está separado por el siguiente canal por 5 MHz. Las redes inalámbricas son susceptibles a amenazas que incluyen interceptación de datos, intrusos inalámbricos, ataque de nación de servicios y puntos de acceso no autorizados. Para mantener alejados los intrusos inalámbricos y proteger los datos, 2 características de seguridad tempranas todavía están disponibles en la mayoría de los rotadores y puntos de acceso: ocultamiento SSID y filtrado de direcciones MAC. Hay 4 técnicas de autenticación clave compartida disponibles: web, WPA2 y WPA3. Recordar que también aquí tenemos, en este caso,
Radius, que también es un método de autenticación muy utilizado, sobre todo WPA2 para empresa y WPA3 para empresa. Listo, muchas gracias por su atención.